descubrir algo ahí. Está encerrado, está como gracias, hijo. Está como guardadito. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Léalo, usted está leyendo un pasaje muy conocido, Gonzalo lo citó, habló de algo, pero tiene que descubrir algo más ahí. Es algo que está como velado, ¿no? A ver, ¿lo tiene ahí el pasaje? Le voy a preguntar a cualquiera, ¿eh? Al que no lo vea leyendo, a ese le voy a preguntar. Mateo 28, 18 al 20, léalo con quien está a su lado. Lo hemos escuchado ayer, lo escuchamos hace un ratito. ¿Y qué descubre? ¿Qué está descubriendo ahí? Alguien que levanta la mano y dice, yo descubrí esto. Mientras usted está buscando, le recuerdo que también hay otro stand que tiene libros que usted puede llevarse. Son libros que usted puede dejar una ofrenda y llevarse diferentes libros que están allí. Son libros usados, por supuesto, que hemos puesto para que usted pueda llevarlos también. Sí, Ana. Ok, enséñenles a obedecer, ¿sí? Es verdad, dice eso, pero hay algo más velado ahí. Hay otra cosita ahí escondida. Es muy cierto lo que nos dice Ana. ¿Alguien más? A ver. Soy capaz de dar un premio, mire. Creo que tengo un billete de los nuevos. De los nuevos, pero de 100 pesos. Ahí ya todo desesperado para leer la Biblia. ¿Cómo? Bien, es cierto, dice claramente ahí que el Señor se acercó. Está bueno, está verdad, pero hay algo más velado ahí. Y voy a ofrecer el billete, ¿eh? Alguien más que se anime, a ver, vamos. Está bien, Ana, Silvana, perfecto. ¿Qué más está velado ahí? ¿Cómo? Sí, verdad, lo leímos, lo explicamos, guardar, ¿verdad? Habla también del bautismo, sí, es verdad, pero hay algo que está velado. O sea, si está velado es que no está escrito literalmente. Por ejemplo, la palabra Trinidad. ¿Dónde la encuentra usted en la Biblia? No está la palabra Trinidad, pero está permeando, velado, está ahí y usted la descubre. Bueno, en ese pasaje hay algo velado que tenemos que descubrir. ¿Alguien más que se anime? Enseñar, hemos hablado y está escrito. Muy bien, gracias. Bautizando también hablamos de lo mismo. Hacer discípulos, ok, sí, nos dice nuevos creyentes, pero es verdad, predicar el Evangelio se convierte en discípulos. Bien. Sí, una promesa que estará con nosotros. Sí, sí, está bien. Pero, ¿saben lo que está velado ahí? ¿Está listo para una gran revelación? Dígale, prepárate, agarrate de la silla, dígase lo que está al lado así. Agarrate de la silla que esto después sale en los periódicos, escribimos un libro, lo mandamos, hacemos plata. Sí, toda autoridad está, lo hablamos, lo explicó, lo dijimos ayer. ¿Sabe lo que está velado ahí? El único modelo que Jesús ve como iglesia. Lo que está velado ahí es que la única iglesia que concibe el Señor Jesucristo es una iglesia de discípulos. Porque Él podía haber dicho, vayan y prediquen el Evangelio, haber obviado la palabra discípulos del Espíritu Santo, y teníamos una iglesia llena de personas que creen en el Señor, pero que no son discípulos. El único modelo que entiende el Señor Jesucristo para su iglesia
es un modelo de discípulos. Y fíjese que lo que más nos cuesta es ser discípulos. ¿Por qué cuesta ser discípulos? Porque realmente el ser discípulo conlleva algunas decisiones personales. El Señor Jesús claramente, Él ve en su corazón una iglesia que debe ser una iglesia de discípulos. Y de hecho la iglesia primitiva lo entendió tan bien que usted lee, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 1 o el versículo 7, que la iglesia crecía en número de discípulos. No dice que crecía en número de creyentes, porque es muy fácil creer en Dios. De hecho, usted salga a la calle a preguntarle a las personas si creen en Dios y las personas le van a responder que sí creen en Dios. El ateísmo como concepto ya no existe más, ya cayó, ahora el mundo cree en cualquier cosa. Entonces, Hechos me muestra que el crecimiento de la iglesia primitiva fue un crecimiento de discípulos, no de personas que confesaban o decían creer en el Señor Jesucristo como Salvador. De hecho, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 6, usted lee que ¿a quiénes se les llamó por primera vez cristianos? A los que creían. Capítulo 11 de Hechos, verso 26, dice que a los primeros que se les llamó cristianos fue a los discípulos. No es cristiano cualquiera. No es cristiano cualquiera. Un cristiano realmente es aquel que sigue a Cristo, pero que lo muestra en su vida, porque decir que sigo a Cristo es precioso, pero mostrar que sigo a Cristo es el gran desafío. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros cuando evangelizamos a los islámicos, a los musulmanes? ¿Sabe cuál es el mayor problema e impedimento que tenemos? Es que ellos tienen un precepto muy arraigado que dice: es imposible creer el mensaje sin creer en el mensajero. El concepto en el Islam es imposible creer lo que me enseña tal si yo no creo en el maestro. Por eso, cuando los musulmanes ven Occidente cristiano, ven drogas, alcohol, prostitución, vidas de familias que son totalmente fuera de los límites, ellos no pueden creer en el evangelio, en el cristianismo. Hechos capítulo 13, verso 52, dice que los que fueron, dice el pasaje en el versículo 52, la parte final dice, y fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero no todos los creyentes, los discípulos fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Usted puede caerse 50.000 veces, puede experimentar la llenura de Espíritu 25.000 veces. Por gracia del Señor, tiene dones, tengo dones, por gracia del Señor puedo hablar, puedo todo lo que quiera. Pero lleno del gozo y del Espíritu Santo, solo los discípulos. Es interesante cuando leo, por ejemplo, cuando Pablo está volviendo de uno de sus viajes en el capítulo 21, versículo 4, y él decide quedarse con los discípulos. No se queda en cualquier lugar, Pablo. Pablo no para en cualquier hotel. Él paraba con discípulos. Cuando entendemos esto y miramos las palabras de Jesús en el momento más culminante, el momento más culminante en la vida de Jesús no es su muerte y su resurrección, es su ascenso a los cielos, porque el ascenso a los cielos es lo que determina que un día volverá por su iglesia. Es eso. Entonces, ¿cuál es? Y en el momento culminante de ascender a los cielos, donde expresa lo que leímos en Mateo y vemos en el libro de Hechos también, él así, y ya no es Jesús el hombre, sino es Jesús en un cuerpo glorificado, es Jesús las primicias de la redención de todos nosotros. Está diciendo la indicación más poderosa y el mandamiento más poderoso dado a su iglesia. Y revela el corazón de Él para con la iglesia. Y Él dice allí lo que hemos escuchado todos estos días, pero claramente establece que la iglesia que Él anhela es una iglesia de, dígale que está a su lado, discípulos. Pero dígaselo con ganas porque no le va a creer a nadie. Es una iglesia de discípulos. Él anhela y su muerte fue para que creyéramos en Él
creyéramos que Él perdonó nuestros pecados, creyéramos que Él nos redimió, creyéramos que nos sacó de las sombras de la muerte, que creyéramos que Él hizo una obra completa, pero que nos transformemos en discípulos. Y ese es el gran problema, que no hay manera, no hay curso alguno que te dé un diploma de discípulo. Es el error más grande que se cometió en la iglesia, es haber hecho clases para formar discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4, y nos llenamos de conocimiento, pero nunca supimos quiénes eran los alumnos. Nunca supimos cuál era su segundo nombre. El ir y hacer discípulos es una tarea como los pies, ¿vio? Para caminar tranquilo, bien, usted necesita los dos pies. Puedo perder una pierna, me coloco una prótesis, puedo caminar, pero no caminaré tan bien. Es ser discípulos y hacer discípulos. Ser el hijo de Dios es recibir a Cristo en mi corazón. Yo recibo a Cristo en mi corazón, el Señor por gracia me da la potestad, la autoridad de ser llamado hijo de Dios, pero ser discípulo es una decisión. Y es un proceso de vida. ¿Cuándo acaba el proceso de ser discípulo? Nunca. No me recibo de discípulo. Me voy a recibir el día que esté en su presencia. Pero es un proceso, porque no se nacen discípulos. Nadie nace discípulo. Los discípulos se hacen. Es clarito lo que dice el Señor. Entonces, cuando nosotros nos encontramos que la iglesia históricamente se ha movido en principios y en métodos, la gran pregunta que tenemos que hacernos es qué es un principio y qué es un método. Los métodos son aquellas prácticas que nos dan resultado, pero resultado temporal y aún pueden no estar en la Escritura. Por ejemplo, el uso de las redes sociales para la evangelización. ¿Dice algún versículo, usarás las redes sociales para evangelizar? No, el uso de las redes sociales es un método. Y dicho sea de paso, todos nosotros tenemos que amigarnos con el método de utilizar las redes sociales para evangelizar, porque es la conversación de hoy, la manera de comunicarnos. Entonces, pero es un método, no es un principio, es temporal. ¿Qué sé yo qué va a pasar dentro de 20 años si el Señor me tiene acá? Si la inteligencia artificial generará un holograma que sea el predicador. ¿Qué sé yo? No sé cómo será eso, pero será un método. Pero en cambio los principios, sobre todo los principios del reino, son aquellos mandamientos en las palabras que no se cuestionan. Y dígame sinceramente usted, decirle al que está a tu lado, presta atención. ¿Qué cuestionamos más, los métodos o los principios? ¿Qué cuestionamos más realmente? ¿Cuestionamos el uso de las redes? No. ¿Cuestionamos de los principios del reino? Sí. ¿Por qué? Porque no somos discípulos. La cultura hebrea es una cultura por excelencia de discípulos. Yo estoy siguiendo en las redes, después si alguno es un judío, es un maestro judío, un rabí judío y habla desde el judaísmo. No es creyente, porque puede decir, pastor, recomendó uno que no es creyente. No, él es judío, pero me gusta mucho porque él habla mucho de la cultura judía. Y los judíos tienen muy arraigado el tema de ser discípulos. De hecho, hasta los 12 años, ¿qué celebran los judíos cuando tienen 12 años? El Bar Mitzvah. Hasta los 12 años, ¿sabe quiénes son los discipuladores? Los padres. Son los discipuladores por excelencia. Bueno, a veces en el reino, los padres entregamos los chicos a la escuela dominical para que la escuela dominical nos discipule a los niños en apenas 1 hora semanal. Es imposible. Papás, ¿cuántos papás hay acá con niños? Sean discipuladores de sus hijos. A los 12 años, el niño adquiere una madurez como para poder estar en los negocios de su padre. De hecho, a partir de ahí, es el papá o la mamá la que se dedica a discipular específicamente al hijo. ¿Por qué? Fíjese qué fue lo que Jesús a los 12 años, cuando se perdió, lo encontraron los padres y ¿qué le dijo?
Yo tengo que estar en los negocios de mi padre. ¿Por qué sale una declaración en el Bar Mivá? Cuando se hace el Bar Mivá a los 12 años, los niños, el padre va delante del niño que viene con los rollos de la ley, caminando por ahí, todo el mundo está de fiesta, y el padre va diciendo, este es mi hijo amado. Recuerda lo que dijo el cielo cuando se bautizó el Señor, este es mi hijo amado. Él va a atender mis negocios. Y comienza a disipularlo en los negocios o en las tareas que él tiene. Pero cuando el niño cumplía 18 años, o más o menos esa edad, los padres empezaban a ver quiénes eran esos maestros rabinos en la ciudad o en otra ciudad, a los cuales iban y le pagaban fortunas para ser discipulados. Es lo que le pasó a Pablo. Pablo, ¿qué dice? Yo fui educado a los pies de Gamaliel y tuvo que pagar, por eso se dice que era una persona de dinero, pagó muchos dólares blue para que lo pudiera discipular don Gamaliel. A mí con un asado me arreglan, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que ese era el proceso. Ahora, el discipulador, el maestro, tenía el derecho de decir, no, a este no lo recibo. No, este es peladito y gordito, no lo recibo. Bueno, este es medio tránsfuga, pero pagan bien los padres, a esto lo recibo. Y cuando lo recibían los maestros, los papás tenían una oración muy propia que decía, despidiendo a su hijo, porque el hijo se iba a vivir con el rabino, decían en medio de la oración, decía, que aún el polvo que levanta las sandalias de tu discipulador o tu maestro se pegue en la transpiración por seguirlo. Se lo digo de nuevo, ya lo estás viendo. El maestro avanzaba y no era pavimento, levantaba polvo, y el discípulo, por esforzarse a seguir el maestro que hacía, transpiraba. ¿Y qué es lo que decían los papás? Que aún no solo las enseñanzas, no solo la vida del maestro, sino que aún el polvo que levanten los championes del maestro se le peguen en la piel de aquel que se esfuerza. No podemos ser discípulos si no hay esfuerzo. No podemos ser discípulos si no entendemos que el discipulado es un principio no negociable en el reino de los cielos. ¿Y cómo puedo yo tener 20 años de cristiano y no tener un discipulador? ¿Cómo puedo yo tener 40 años en Cristo y no tener un discípulo? Bueno, seguramente el Señor se equivocó. No era para mí eso. La iglesia que Jesús tenía en su corazón no era una iglesia de personas que hacían declaraciones de fe, sino era una iglesia donde las personas hacían declaraciones de fe, pero entendían el altísimo valor de caminar como discípulos. Claro, porque usted tiene que entender que la iglesia primitiva todavía tenía mucha cultura judía. De hecho, la primera iglesia como edificio que se entiende fue plantada como una iglesia cristiana, surge en el año 600 recién. Mientras tanto, era camino, era por las casas, eran aún en las sinagogas, pero la primera iglesia como tal, concebida para cristianos, es plantada alrededor del año 600. ¿Alguien sabe dónde se plantó? En uno de los lugares donde hoy no hay testimonio de Cristo. Al norte de Irak, sobre la región de los kurdos, muy cerca de la frontera con Armenia. Todavía está ese edificio, yo pude ir a ese edificio. Es un monumento histórico. El primer edificio plantado como iglesia hoy está rodeado de personas que no conocen a Cristo. ¿Por qué? No, porque el Señor no tiene poder para hacerlo. No. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia dejó de hacer discípulos. 300 años, y de hecho solo los primeros 40 años después del Señor Jesucristo ascender a los cielos, el Evangelio permeó todo el norte de África y se calcula que llegó hasta India. Y todo el mundo conocido en ese entonces, en los primeros 300 años de la iglesia,
fue impactada con el Evangelio de la cruz. ¿Con qué? Si no tenían WhatsApp. ¿Cómo lo hicieron si no tenían 4G? ¿Cómo lo hicieron si no tenían, no tomaban cursos de la Biblia? ¿Cómo lo hicieron si no tenían aviones? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sabe cómo lo hicieron? Pateando la calle, haciendo discípulos, formando comunidades de discípulos que se extendían y se extendían. Y cuando en el año 300 el diablo coloca en el corazón de un hombre, Constantino, esta idea de hoy me levanto y mañana somos todos cristianos, y santifica a todos los dioses que tenían, y aún a su mamá, que tenía un bruto complejo de Edipo, la santifica y la madre le da la locura de la anunciación y todo eso. Comenzaron a dejar de ser discípulos. Comenzaron a dejar de hacer discípulos. Y en el año 600 surge alguien. Interesante, ¿no? Porque cuando uno ve la historia de la iglesia y la historia secular a la luz de la Escritura, fíjese, primer edificio plantado, año 600. 600 y poco se levanta Mohammed, Mahoma. Tiene una revelación debajo de un arbolito, se casa con una viuda llena de plata, vuelve a la Meca, la conquista, y el Islam se extiende en solo 70 años y cubre todo lo que fue conquistado por el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no tenía poder, porque no había discípulos. ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué nos pasa hoy? No somos discípulos. Vamos a los discipuladores a que nos solucionen los problemas. Vamos a los discipuladores a contarles nuestras lágrimas y a buscar tener la excusa perfecta para seguir haciendo lo que estoy haciendo. O encontrar la justificación, o si no peor, vamos a los discipuladores a decirle, no me cuidaste, no me atendiste, no me protegiste, no me guardaste. Jamás el Señor pensó en el modelo del discípulo que cuestione, y no estoy hablando de una cuestión de autoritarismo, sino que el discípulo ama a su discipulador y su discipulador reama a su discípulo. Ahora, cuando Jesús elige a sus 12, Él rompe el molde del discipulado. Recuerda que les dije, eran los padres los que iban a los maestros y le decían, maestro Pablo, le traigo a mi discípulo León para que usted lo discipule, le voy a pagar 1.000 millones de pesos para que lo discipule León. Y yo decía, no, la verdad que no, 1.000 millones no, 1.000 millones me va a faltar plata para poder discipularlo a León. Me necesito 3.000 millones. Y lo aceptaban. En cambio, Jesús, ¿qué hace? En Mateo, cuando Él está... nos dice la Escritura que Él sube al monte a orar. Y cuando baja de orar, ¿qué hace? Él elige a 12 para que estuvieran con Él, para que fueran sus discípulos. Dice la Escritura que les llamó apóstoles, enviados. Usted está viendo ahí que Él está llamando, no es que le están yendo, y Él elige a los mejorcitos del barrio, ¿o no? Eligió es lo que hay, dijo. Lo eligió a Judas para que se cumpliera la Escritura. Eligió a un Pedro colérico con todos sus líos, a un Tomás que era más dudativo que otra cosa, y cada uno su particularidad. Pero en solo 3 años cambió sus vidas de tal manera que todos murieron martirizados por ser discípulos. Es el discipulador el que busca a Dios, ora. Mire, yo cuando elegí mis discípulos, y de hecho estoy en un proceso de oración para dejar a algunos discípulos, porque llevarlos a otro plano, porque es muy engorroso, sobre todo para estos tiempos que yo personalmente estoy viviendo. Entonces cuando yo oraba al Señor y digo, Señor, dame discípulos, y el Señor me decía, fulano, no, Señor, fulano, no. A fulano reveláselo a otro, pero a mí no me lo revelé. Y volví al Señor a revelarlo. Porque no es una decisión personal. Nosotros vamos y somos al revés. Yo quiero que me discipule Omar. Omar, yo quiero que vos me discipules, porque vos pagás buenos cafés.
Entonces yo, no, perdón, vos tenés fe, dije no, café. Somos así. No, yo quiero que me discipule Javier, porque Javier hace unas bandejas de madera tan bonitas, a ver si yo como discípulo ligo un regalo que diga a mi discípulo amado. Porque elegimos discipuladores según nuestra conveniencia natural, en vez de tener el desafío de esperar a alguien que nos diga, seguime. ¿Estás dispuesto? ¿Te va a costar? ¿Sos capaz? Ese es el gran paradigma del discipulado. El gran paradigma del discipulado es negarse a sí mismo, es morir, es cruz, es una decisión de seguir los pasos de alguien que yo sé viene caminando diferente. El gran paradigma del discipulado es permanecer en la palabra, amarse unos a los otros, ganar vidas, amar a Dios de tal manera que Dios no tenga competencia. ¿Sabe cuál es la iglesia que más está creciendo en este momento en el mundo? La iglesia que está viviendo una expansión increíble en el mundo, donde la mayoría del avivamiento se está dando en el contexto de las mujeres. ¿Sabe cuál es? ¿Alguien sabe? Irán, país cerrado. El evangelio está fluyendo. Las mujeres están llevando un avivamiento donde la mujer es sojuzgada, es menospreciada. ¿Te has leído las noticias de lo que está pasando en Irán? El evangelio está creciendo. ¿Por qué? Porque se están haciendo campañas y van grandes evangelistas, grandes profetas, grandes músicos, grandes habladores. No, porque hay discípulos que hacen discípulos. Porque el Señor no tiene competencia. Una vez hablaba con un cubano y le preguntaba, ¿por qué la iglesia en Cuba es tan así, que se llenan, las iglesias se llenan en Cuba? No estoy hablando de la calidad de las iglesias, pero sí se llenan, no por cantidad. ¿Por qué se llenan? Y decía, es muy fácil, porque nosotros acá no tenemos competencia. Jesús no compite con nadie. Tenemos un solo canal de televisión del Estado y habla todo el día el Che Guevara. Todos los días habla el mismo, el canal, no hay noticias del mundo, no tenemos internet, no tenemos nada. Los cines son películas del año 60, no podemos hacer nada. Así que Jesús no tiene competencia. ¿Con quién compite Jesús? Con fútbol, Netflix, televisión. Y no estoy diciendo que no lo vea, yo lo veo, me encantan algunas series de Netflix, he recomendado algunas películas. Pero ¿con qué compite? Compite con mi orgullo, con mi soberbia, compite con mis conocimientos. Ser discípulo es una crucifixión, crucificar mis planes, mis gustos, mis derechos. Entonces, claro, ¿cómo voy a ser discípulo si tengo que crucificar mis derechos? Yo me merezco algunas cosas, me merezco la atención, me merezco que me digan las cosas como las quiero escuchar. A nadie les gusta crucificar sus derechos, pero los discípulos no tienen derechos. Ayer nos hablaba Michael de algo tremendo. Hacer su voluntad. El resto no tiene sentido. ¿Sabe? Nosotros no podemos, y con esto termino, no podemos mejorar nada de lo que recibimos para Dios, de Dios para nuestras vidas, ¿o no? ¿Podemos mejorar algo de lo que recibimos de Él? No, recibimos su amor. ¿Podemos hacer mejor su amor cuando recibimos? No. ¿Podemos mejorar lo que Él nos da de gracia? ¿Lo podemos mejorar, acrecentar? No, Él lo da, es único. Pero ¿sabe qué? Sí podemos arruinar lo que Él nos da. Sí podemos menospreciar lo que Él nos da. Sí podemos avergonzar a Dios con lo que Él nos da. El gran desafío de la iglesia no es tener el mejor edificio, aunque nos encanta, estamos trabajando afuera para llegar a los 25 años con un frente renovado, después trabajaremos aquí en el Salón Blanco y haremos todo para que cuando cumplamos 25 años tengamos una fiesta. Pero no ese es el plan de Dios. No es el plan de Dios que tengamos excelente música, alabanza, adoración, nuevas canciones. Está bien, lo tenemos, los chicos se esfuerzan, traen nuevas canciones, está genial, pero no ese es el plan de Dios. Lo único que Dios quiere es que yo sea un discípulo, que yo decida caminar bajo la autoridad de alguien, pero que vaya detrás de aquel que me está discipulando. Que le pregunte, que camine detrás de Él.
porque Dios le indicó a mi discipulador que me tenía que ayudar a crecer en Cristo. El discipulador no te va a cambiar la vida, es Cristo que te cambia la vida. Pero el discipulador ya viene caminando por varios procesos en los cuales te puede ayudar. Ser discípulos es una decisión. Y lamentablemente, pocos en su iglesia deciden ser discípulos conforme al modelo del Señor. Y llegará el día que Él vendrá a buscar a su iglesia. Y llegará el día que vamos a estar todos de fiesta en el cielo. La pregunta es, ¿cómo vas a llegar allí? ¿Siendo discípulo o uno más del montón? Diciéndole al Señor, mira Señor, estos son los discípulos que me diste. Uno de estos me hicieron caer el poco pelo que quedaba. El otro, mi barba morena, bien negrita, terminó siendo lo blanco que es. El otro me produjo no gastritis, me produjo recontra gastritis. El otro, bueno, vos ya sabés, Señor, lo que fue el otro. Pero acá están. Te están sirviendo, te amaron. Caminaron contigo, lloraron, se golpearon. Los pude sanar, los pude acompañar. Cuando estaban en problemas, me buscaban. Y yo les mostraba la cruz. Eso es llevar frutos al Señor. El resto solo son hojas que se queman. Que haya predicado en más de 45 países, es hoja que se quema. Ayer tomé un nuevo discípulo de Chile, un joven pastor, 36 años, en una tremenda crisis personal. Y yo digo, Señor, no me mandás ninguno que tenga una casa quinta en Cancún, que tenga un palacio. Y le contaba con Graciela, le contaba la crisis que estaba viviendo. Y dijo, bueno, Señor, porque Él va a hacer un impacto en la región de Chile donde está. Pero usted es discípulo, ha decidido ser discípulo. Siga como está, no es problema, va a llegar al cielo, porque ya tiene pasaporte de hijo, pero con las manos vacías. Qué triste, ¿no? Responder al que me dio todo con mis manos vacías. Padre, Señor, entendimos que lo sobrenatural de tu Evangelio es el reino. Entendimos, Señor, que lo sobrenatural del Evangelio es ver vidas transformadas a las cuales les predicamos el Evangelio, yendo a esos lugares donde la oscuridad todavía reina. Pero queremos, Señor, también entender que el poder del discipulado es aquello que decido caminar como discípulo. Señor, qué pena que el sueño que tenías de una iglesia llena de discípulos hoy no lo puedas ver, Señor. Ves lugares llenos de alabanza, adoración, canciones, dones, talentos, edificios. Pero ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde están los padres que discipulan a sus hijos? ¿Dónde están aquellos que están orando, Señor, dame discípulos? ¿Dónde están aquellos que, quebrando su orgullo y su soberbia, deciden menguar para ponerse bajo autoridad de otros y así caminar en la experiencia de ser discípulo? Señor, si algo anhelamos en Somos Familia, es que el movimiento de discipulado que un día comenzaste hace ya casi 12 años, sea el tronco de esta casa. Ayúdanos a tomar la decisión. Algunos de ser discípulos, otros de hacer discípulos. Pero a todos ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que deseas que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y termino diciéndole esto. ¿Sabe cuál es el problema más grande para comenzar un proceso de discipulado? Es que los que
quieren o desean discipular son los primeros que se exponen que no viven una vida en Cristo. Cuando yo decido discipular a alguien, me estoy exponiendo a que vean a Cristo en mí. Y muchos no ven a Cristo en los que les discipulan. Muchos no ven a Cristo en la persona que entendía era un discipulador. Porque el discipulado expone, manifiesta lo que el discipulador tiene. Porque el discipulado es transferencia de vida, no es transferencia de conocimiento. Por eso tampoco hacemos discípulos. Porque cuando yo hago discípulos tengo que mostrarle a mi discípulo que lo que yo digo, lo hago. Y que vivo a Cristo y que mi prioridad es el Señor y que fuera de Él yo nada tengo. Amén. Póngase de pie, abraza a un discípulo que tenga por ahí cerca, denle un abrazo.